Y nosotros nos vamos a concentrar para abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 9, verso 49 y versos 49. Lucas capítulo 9, versos 49 y versículo 50. Solo leeremos dos versículos ahora. Lucas 9, 49 y 50. Solo queremos saber, ¿habrá alguien que hoy esté con nosotros por primera vez? A veces igual los miércoles nos visita alguien. Levante la mano solo para saludarle, hermano. No se sienta mal, solo queremos identificarle. Dios le bendiga, bienvenida a la casa de Dios, mi hermana. Qué gusto tenerla acá. ¿Verdad? Si hay alguien más, ¿no? Ya los demás han estado antes y bueno, somos de casa. Qué bueno que podamos estar aquí para adorar y exaltar el nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Leemos unidos, hermanos. Nos ponemos de pie los que puedan, los que no sentaditos. Lucas 9, 49 y 50. Dice así la bendita palabra del Señor. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, porque estar en tu casa es un privilegio enorme que hoy nos concedes, Padre, a tus hijos. Toma control de este tiempo como lo has hecho del inicio, en medio de las alabanzas, te has glorificado y habla nuestras vidas, Padre. Habla la vida de mi hermano, de mi hermana, de tu pueblo, de tus hijos aquí presentes, pero también de los que nos ven en casa, Padre, de los que nos ven desde un hospital o desde algún centro de trabajo, Padre. En tus manos ponemos la vida de los que por causa de fuerza mayor no pueden estar acá, pero te pedimos y te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que venga a hablarnos en esta hora de una manera muy especial, Señor. Habla al corazón de tus hijos, de tu pueblo, al corazón de tu iglesia y ministranos, Señor, a través de tu palabra con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Qué enorme privilegio, ¿verdad?, que el Señor nos concede de poder estar en la casa del Señor y alabar y exaltar el nombre de Cristo. Hermanos, hoy vamos a ver la triste realidad de los discípulos, segunda parte. ¿Y qué creen? Por ahí les tengo, no sé si para ustedes serían buenas noticias o malas noticias, pero por ahí el Señor había puesto en nuestro corazón dividirlo en dos partes, esta sección de esta triste realidad de los discípulos, pero a la hora de estar analizando y armando, ¿verdad?, el bosquejo, nos encontramos que era muy amplio el asunto y entonces va a tener una tercera parte. Es casi como esa serie, ¿verdad?, que dice, ya, ahí viene otra, ya dice, ¿para qué me encampanaron con esta? Bueno, estoy hablando de esto, de la triste realidad de los discípulos, porque en realidad, hermanos, lo que hoy vamos a ver con la ayuda del Señor es algo que tiene muchas connotaciones. Podríamos decir cosas que parecen a favor, en contra, o cosas que pudieran parecer contradictorias. Y las tenemos que analizar muy bien, ¿verdad?, a la luz de las Escrituras, pero sobre todo, ¿verdad?, viendo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Hemos estado viendo a los discípulos, hermanos, fracasar de varias maneras. Siendo probados por Jesús, preguntándole a Jesús quién dice la gente que soy, después diciéndole quién dicen ustedes que soy. Viendo a un Pedro que quería hacer 3 enramadas en el monte de la transfiguración. Viendo a los 9 discípulos abajo de la montaña que no pudieron echar fuera un demonio de un muchacho y tan avergonzados. Esa es la realidad de los discípulos. Después de haber venido de un viaje de ministerio donde muchas cosas hicieron en nombre del Señor, de pronto parecía que las cosas no estaban saliendo bien. Ahora Jesús le da un mensaje. El día domingo veíamos, hermanos, que aparece ahí. Yo quiero volver a leer los versos. Lucas capítulo 9, versos 44 y 45. Ahí mismo, hermanos, en el versículos anteriores, dice ahí, estos son los que vimos el domingo. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. ¿Y cómo dice el verso?
45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntar sobre estas palabras. Increíble. Ya los discípulos, se cree que para este entonces llevan aproximadamente 2 años y medio con Jesús, aprendiendo de Cristo. Pero todavía no entienden algunas cosas. Y no entienden, vimos el día domingo, ¿por qué? Porque dentro del plan de Dios les estaba velada. Dios quiso velarlas o que no las entendieran con un propósito muy importante, porque era difícil entender una verdad tan fuerte. Pero hermanos, a mí lo que me llama la atención y lo que me impacta, que decíamos el domingo, es que a pesar de que estos discípulos no entienden todo, a pesar de que habían rasgos de, voy a usar la palabra, de ignorancia o de dudas o de cosas que querían preguntar y ni siquiera se atrevían a preguntarlas, a pesar de eso que debía de haberlos humillado, no se humillaban para nada, sino en el versículo 46 los vemos discutiendo sobre el puesto más alto. ¿Se acuerdan? Lo vimos el domingo. Entonces, inmediatamente después de que le dice eso, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, verso 47, tomó un niño, lo puso en medio, junto a sí, dice Marcos, lo cargó en sus brazos y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre y a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el más grande. Esa es la fórmula del reino. El que sirve, el más pequeño, el que se hace como un niño, es el que es grande. Acá las cosas son distintas a como el mundo. Y no estoy quitándote la idea si por ahí en tu plan, en tu mente está el querer ser grande, afuera en el mundo. Te voy a decir, Jesús no está en contra de que quieras ser grande. Qué bueno si quieres ser grande. Pero la fórmula para ser grande es que te hagas pequeño. Es que estés dispuesto a morir a ti, a renunciar a ti, a negarte a ti, a perder, porque perdiendo es como nosotros ganamos. Esa es la fórmula bíblica. Haciéndonos pequeños, siendo como niños, siendo siervos, esclavos, es como podemos ser grandes. No hay otra fórmula. Lo increíble es que Jesús les está hablando de humildad, de sencillez, de parecernos y hacernos como niños. Y viene Juan, el que acabamos de leer ahorita, verso 49, y se vuela la barda. Voy a usar la verdad. Se vuela la barda porque siempre hemos visto a Pedro, que es el que habla más, que es el que la echa a perder toda hablando, que es el que se iba de boca diciendo palabras, siendo imprudente. Pero ¿qué me dicen de Juanito, el discípulo amado? El que todos parece que cuando hablamos de Juan, parece que vemos un corazoncito. Porque así lo presenta la Biblia. ¿Quieres verlo? Mira, vamos a ver primero que nada, hermanos, la triste realidad de los discípulos en actitudes de celo, de envidia y de competencia. Y aún más, de exclusivismo, representados por uno de los 12. ¿Quién? El que menos nos imaginábamos que podría ser así. Juan. Busca en tu Biblia Juan 21:20. Si no lo tienes aquí en la pantalla, no lo ponen los hermanos. Y mira cómo dice Juan 21:20. ¿Te acuerdas? El Señor va platicando con Pedro y dice la palabra del Señor: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo. ¿Y cómo lo marca Pedro? ¿Y cómo lo dice Juan ahí? A quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Yo quiero que veas quién es este. Es Juan. Es más, Juan es el único que se describe a él mismo sin dar el nombre como el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba. Aquí todavía lo relata más. Es el que se sentaba al lado de Jesús siempre y se recostaba en su pecho. ¿Te lo imaginas, Juanito? Qué tierno, ¿verdad? El osito cariñosito de Jesús.
Ahí estaba Juanito, pegadito. Era el más joven, eso es real, de los discípulos. Y todos dicen, oye, qué chulada era. Yo me imagino a Juan cariñoso, acariciándole la cabeza al Señor, haciéndole piojito, y el Señor a Juan. O sea, porque lo que entender es que, es más, el énfasis que la Biblia pone sobre esto es muy fuerte. Mira Juan capítulo 13, verso 23. Es real, hermano. Juan capítulo 13, versículo 23. Dice la Biblia ahí. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Eso lo dice la Biblia no miente. Ahora te hago una pregunta. ¿Es que acaso Jesús no amaba a Mateo, a Tomás, a Jacobo, a Judas? Los amaba a todos. ¿Es que acaso no amaba a Pedro y a Jacobo? Sí, acuérdense que a los tres se lo llevó a la montaña. Pero sobre hay un énfasis de un amor especial. Y volvemos aquí al asunto, porque rapidito dentro, no, eso no es correcto. ¿Cómo que el Señor hace acepción de personas? ¿Por qué va más a amar o por qué la Biblia dice que amaba más a Juan o da a entender que amaba a Juan? O sea, ¿a los otros no los amaba? Sí, a todos los amaba. Pero por pura gracia especial, le tenía un cariño, una acción, una amistad, un cuidado especial hacia él. Lo increíble es que hay quienes han pensado que es que lo amaba porque era una chulada de carácter Juan. Y parece ser que es todo lo contrario. Busquen Marcos capítulo 3, verso 17. Marcos nos da un dato que es interesante. Marcos capítulo 3, versículo 17. Miren, ahí se dan los nombres de algunos de los apóstoles. No los voy a leer todo, pero dice ahí Marcos 3, 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó. Oiga, ¿cómo los apellidó el Señor? Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Quién le puso ese sobrenombre a los dos hermanitos eso? Cristo, hermanos. ¿Por qué crees que se los puso? Hijos de la flor. No. Hijos del trueno. Hijos del trueno. El término, hermano, es muy fuerte. En realidad sé que en el original Boanerges implica mucho más. Hay quienes creen el hijo de la ira, hijos de la ira, hijos del ruido impetuoso que golpea, porque en realidad un trueno es eso, lo que espanta. Espérate, entonces Juan no era tan cariñoso como parece decir que era. Dice que es que Jesús lo amaba. Pero quizás, no hermano, es que yo pienso que el volado de genio, el que estaba loquísimo era Pedro, porque es el que sacó la espada y le voló la oreja a Malco. Sí, es verdad. Pedro no cantaba mal las rancheras, pero los hijos del trueno eran Juan y Jacobo. Y no es que su papá se llamaba Boanerges, no hermano. Así los apellidaba él, así les puso Jesús, el Señor. Bueno, pues vamos a nuestro texto de Lucas 9:49. Dice la palabra del Señor, hermanos, que ese Juan, el discípulo amado, cambia el tema rapidito. Vean el versículo, hermano. Lucas 9:49, dice la palabra del Señor ahí, de una manera muy categórica, lo narra así, hermanos, Lucas. Entonces respondiendo Juan. ¿Por qué respondiendo Juan? Porque el Señor está hablando de que el que es más pequeño, hermanos, va a ser el más grande. Y tiene cargado un niño en sus brazos. Él les está hablando de humildad. Y de pronto Juan saca de onda quizás a todo el grupo y hasta el Señor, porque cambia el tema. No sé por qué lo hizo Juan. Si se quería lucir como diciendo, Señor, mira, yo estoy al cuidado de tu obra, de tal manera que, porque dice ahí, entonces respondiendo Juan, dijo, maestro. Casi hay comentaristas que dan a entender como si lo hubiera callado o le hubiera dicho, maestro, mira, vamos a hablar de este otro tema. Maestro,
Sí, lo trata con respeto, pero le dice un informe y le dice: hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Yo quiero, a veces por ahí, R.C. Sproul, que escribe un libro, hermanos, que se usa en las clases de hermenéutica en nuestro instituto, dice que una de las mejores formas de estudiar y leer la Biblia es existencialmente. ¿Qué significa? Tratar de imaginarte y meterte en el relato. Acuérdense cómo fue el asunto. Jesús va platicando con sus discípulos. Esto se lo está diciendo solo a sus discípulos. Les está hablando de humildad, les está hablando de algo que ellos no entienden, ¿sí? Y de pronto Juan interrumpe lo que Jesús les está hablando acerca de la grandeza en el reino, siendo humildes, y le dice: maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. No viene a pedirle permiso: maestro, fíjate que hay uno. ¿Qué crees, maestro? ¿Crees que se lo prohibamos o no? No. Ya él dice, y está hablando por los discípulos, está en plural: se lo prohibimos. No dice se lo prohibí para echarse la bronca a él. No. Juan es listísimo. Y hemos visto, lo vimos todo. Ahora, yo quiero que recuerden algo. ¿De qué momento venían los discípulos, sobre todo 9 de ellos? De un momento en donde habían fracasado a la hora de querer echar fuera un demonio. ¿Sí notas el asunto? Ellos no pudieron echar fuera un demonio y Juan viene y le dice: Señor, maestro, acabamos de ver a uno que echa fuera demonios en tu nombre. Y echa fuera demonios da a entender de que echaba fuera varios demonios, no era uno. ¿Y qué hay aquí en estas palabras que parecen simples y sencillas, hermanos? ¿Qué es lo que está surgiendo en el corazón, verdad, de Juan, el apóstol? Parece que hay celo, parece que hay envidia. Él está echando fuera, los otros 9 que se bajaron, estaban debajo de la montaña, no pudieron. Empieza a ver el asunto: ¿por qué él sí, nosotros no? Así que como no anda con nosotros, como no es de nuestro grupo, tomamos la decisión de prohibírselo. ¿Sí ves el asunto? Se lo prohibimos. ¿Por qué dice? Porque no sigue con nosotros. No le dice al Señor: Señor, se lo prohibimos porque no te sigue. No, se incluye él. Es que no es de nuestro grupo. Es que no es del grupo de nosotros. O sea, en realidad no lo conocemos, Señor. Yo no lo conozco como un siervo tuyo. La pregunta es: ¿quién sería? No sabemos. Juan ni siquiera da nombre, porque da a entender que en ningún momento, le preguntan: oye, hermano, discúlpame, pero ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Eres discípulo de Jesús? No es que Juan haya investigado a fondo, no. Lo único que él dice es que lo ven que está echando fuera demonios, y como no lo conocen porque no es de la iglesia de ellos, por eso se lo prohíben. Se lo prohibimos. Ahora, el concepto es porque no sigue con nosotros. Recuérdense que varias veces los discípulos le habían dicho al Señor Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Cuando el Señor llamó a Pedro, hermanos, a Juan, a Jacobo, los que eran pescadores, dice que dejando las redes lo siguieron. Sí, nosotros, pero ese tipo no sabemos si dejó algo. No sabemos si te sigue porque no nos sigue a nosotros. ¿Sí ven lo que hay aquí? Un Juan que en sus palabras, porque a veces solamente con lo que tú hablas, con tu forma de tratar a las personas, con tu forma de expresarte, demuestras lo que hay en tu corazón. Yo creo que la mayoría sabemos, como dice la Biblia, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. El Señor está hablando de humildad y el tipo ya se tomó la atribución de prohibirle
a uno que echa fuera demonios, que no lo haga más, simple y sencillamente porque no es del grupo de los 12. Hermanos, créanme que cuando uno ve este tipo de cosas, dice, Dios mío, ¿qué onda con Juan? Ahora, cualquiera podría pensar, oye hermano, pero está bien lo que Juan hizo. Ahorita vamos a ver que habrán condiciones o habrán situaciones en donde a lo mejor tú tengas que prohibir algo, tú tengas que detener algo que quizás no va de acuerdo con los planes de Dios. O habrá situaciones en donde a veces no vas a estar de acuerdo con un asunto y te tendrás que separar. Ahorita las vamos a ver, porque la Biblia da panoramas para las dos cosas. Pero aquí en este caso, lo primero que notamos, hermano, es que parece que hay celo, hay envidia, hay un concepto de competencia, no es de nosotros, y como no lo conocemos y está echando fuera demonios, por eso se lo prohibimos. Y él quiere la exclusividad. Señores, que tú dijiste que esas señales van a seguirnos a nosotros. Pero ¿por qué está echando fuera demonios él? Si no es de nuestro grupo. Mira cómo lo dice Marcos. Vamos a Marcos 9:38. Marcos 9:38 igual nos ayuda a ver un poquito. Es el mismo pasaje. Marcos capítulo 9, versículo 38. Dice ahí. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Fíjense cómo dice allá. Pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos sigue. ¿Ven el énfasis de nuevo? ¿Por qué se lo prohíben? Pues es que no sigue con nosotros. No es de nuestro grupo. ¿Sabes cómo sería? Tú ves que cualquiera está haciendo una labor espiritual, X, echando fuera demonios, predicando la palabra, haciendo un servicio ministerial en cualquier lugar, pero no es de Monte Sinaí. Yo nada más quiero que te ubiques. Y vas tú, Juanito, el apóstol, el discípulo amado, a decir que no puedes seguir haciendo eso. Yo quiero que te imagines el cuadro de Juan. No puedes seguir haciendo eso porque tú no sigues con nosotros, no eres de nuestro grupo. Así, no, dice, jamás me atrevería yo a hacer eso, hermano. Bueno, pues eso es exactamente lo que hizo Juan. Y no solo Juan, lo que Juan dice es que ellos lo vieron, los discípulos, y que entre todos se lo prohibieron, no solamente él. Lo interesante es que la forma en cómo Jesús le va a responder a Juan es que lo va a señalar a él como el principal responsable, porque por algo Juan lo está hablando. Vean cómo Cristo corrige a su discípulo o a sus discípulos. El versículo 50, vamos a volver a Lucas 9, ahora el versículo 50. Lucas capítulo 9, versículo 50. Dice la palabra del Señor ahí. Jesús le dijo, no dice les dijo, no, le dijo. ¿Por qué? Porque el que está hablando es uno. Está hablando en representación de todos, pero es uno el que está dirigiéndole la palabra. Así que como Juan le dice eso, Jesús le dijo a Juan, no se lo prohibáis. En otra palabra, Cristo prohíbe que se los prohíban a los otros. Cristo sí tiene la autoridad para decir, ¿sabes qué? Como diciendo, ¿qué te pasa, Juan? ¿Por qué estás haciendo eso? No se lo debes de prohibir. No se lo prohibáis. Podríamos decir muchas cosas. No te compete, no es tu derecho. No tienes por qué andar haciendo cosas que tú no fuiste llamado a hacer. O sea, el asunto es fuerte, hermano. El Señor no está de acuerdo en lo que Juan hizo o en lo que los discípulos hicieron. Y la causa por la que no está de acuerdo es que dice ahí, él también le da la razón. Juan le dio la razón de por qué se lo prohibieron. Porque no sigue con nosotros, porque no es de nuestro grupo. Y ahora, hermano, el Señor le dice, no se lo prohibáis. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lo que el Señor le está diciendo a Juan, hermanos, es una verdad que está expresada en toda la Biblia. Y ahorita la vamos a analizar bien porque es importante verla. Y que alguna vez decíamos, en la vida
no solo en el cristianismo, en la vida solo hay de dos. Cristo dice, no se puede servir a dos señores. O quedas bien con uno y mal con otro, o viceversa. No se puede andar por dos caminos, mi hermano. O andas por el camino angosto que lleva a la vida eterna, que es Jesucristo, no una religión, Jesucristo. O andas por el camino ancho, el del libertinaje, del pecado, que quieres hacer con tu vida lo que te dé tu regalada gana. Anda si quieres. Solo te digo, el fin de ese camino es la muerte. Y es el mismo infierno y es la perdición. Solo hay dos caminos. No todos los caminos llevan al cielo, como dice por ahí, todos los caminos llevan a Roma. No. A Roma pueden llevar todos los caminos, pero al cielo solamente lleva un camino, que es Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí. Es el único por el cual solo hay de dos. O andas por ese o andas por el otro. Solo hay de dos. O amas a Dios con todo tu corazón o amas al mundo. No se puede amar a Dios y al mundo. El que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Es claritito como lo dice Santiago 4 y como lo dice San Juan, 1 de Juan capítulo 2. No se puede amar a Dios y al mundo. Hermano, esto es claro. Es lo que Jesús le está diciendo hoy. ¿Sabes qué? No, ¿qué te pasa? Es que el que no es contra nosotros, pues es por nosotros. O eres amigo o eres enemigo de Cristo. Y vuelvo a lo mismo. Es fuerte esto, pero es verdad. O eres hijo de Dios o eres hijo de ¿quién? Dígalo, hermano. ¿Hijo de quién? Eso, no le tenga miedo al diablo. Así lo dijo Jesús. Jesús se lo dijo a ellos. No, nosotros somos hijos de Abraham, hijos de Dios. No, si fueran hijos de Dios, de Abraham, no me intentarían matar. O eres hijo de Dios, si no has rendido tu vida a Cristo y no pones tu fe en Él como Señor y Salvador, eres hijo del diablo. Aunque llegues a un templo. Y aunque el templo que llegue sea Monte Sinaí. Se oye feísimo, ¿eh? No, ya se oye muy feo. No, ya no. Pero es la verdad, porque no es llegando a un templo que eres hijo de Dios. Ni siquiera hermanos bautizándose, como hemos dicho, a veces hay diablos remojados nada más. No, es cuando rindes tu vida y te entregas a Él y pones tu fe en Jesús y decides seguirlo por el resto de tu vida y serle fiel a Él hasta que la muerte llegue a tu vida. Porque es lo que anhela, que perseveremos hasta el fin. Ahora, mi hermano, entiende esto. Jesús está diciendo, no, Juan, es que el que no es contra nosotros, o sea, el que no es nuestro enemigo, pues es nuestro amigo. Ahora, esto pudiera parecer fácil, pero no es tan sencillo. Ahorita vas a ver por qué. Vamos a ver cómo lo dice Marcos. Marcos capítulo 9, versículos 39 al 41. Ya vimos la primera parte en Marcos. Ahora, Marcos 9, 39 al 41. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Oiga lo que dice Jesús. No se lo prohíba. Si está haciendo un milagro en mi nombre, dice, y que después vaya a decir mal de mí. No quiero que haya ninguno, dice Jesús. Y dice el 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Oh, hermano. Padrísimas estas palabras, pero no son tan sencillas, por algo que el mismo Señor Jesús dijo en otras ocasiones. ¿Cómo entenderlas? Porque aquí está diciendo muy claro, no, Juan, no se lo prohíbas. O sea, para empezar, si el Señor está diciendo no se lo prohíbas, aunque Juan no le haya dado el nombre, hermano, yo creo con todo mi corazón en que Cristo es omnisciente, era omnisciente y sigue siendo omnisciente. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él sabe todas las cosas. Que Él no necesita que nadie venga a contarle, Señor, fíjate que allá y esté haciendo esto. Él sabe la verdad. Él sabe todo. Él sabía que andaba otra persona echando fuera demonios en su nombre. Y te aseguro que Él hasta lo conocía. Así que por eso es que Jesús lo defiende, le dice, no se lo prohíba, porque no es contra nosotros, es por nosotros Él. Él sabía y conocía a esa persona, aunque no era del grupo de los 12. Y a lo mejor un día que llegues al cielo te lo vas a encontrar ya el que echaba fuera demonios y no era del grupo de los 12. No sabemos quién haya sido, pero por lo que dice Jesús y la forma en cómo lo defiende, Él sí lo conocía. Así que le dice, no se lo prohíba, y dice, leo nuevamente el verso que dice ahí, hermano. Dice ahí, no se lo prohíbas, el 39 primero, de Marcos 9.
No se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y mire lo que hace Marcos, hermano. Ahí cita el verso 41. ¿Me ponen el verso 41, hermano? Véalo. Y cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Sabes qué es lo que está diciendo el Señor Jesús uniendo este verso con el anterior? Que aún una persona que da en el nombre de Cristo un vaso de agua, en el nombre de Cristo, que hace algo sencillito como dar un vaso de agua, no de pozol, de agua, no de pozol con orejamico, no, de agua, pura agua, solo darla en el nombre de Cristo no va a perder su recompensa. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Pues ese que está echando fuera un demonio en mi nombre, tampoco va a perder su recompensa. ¿Sí entiendes cómo aplica el Señor ese texto ahí? ¿Y en qué momento lo cita? Dice, diciéndole a los discípulos, espérense, ese que está haciendo eso, un día va a tener su recompensa. Aunque ustedes se lo hayan prohibido, Él está haciendo algo en mi nombre. Y digo, esa prohibición está sencilla, el que no es conmigo es contra mí. El que hace un milagro en mi nombre, de seguro es porque no va a hablar después mal de mí, dice Jesús. Y digo, ya le entendí el Señor Jesús. Pero Señor, yo, Adrián es más burro que los discípulos. Yo sé que ustedes le entienden muy bien a todo, pero Adrián no. Así que cuando estaba yo en esto, decía, Señor, sí, eso está interesante, pero entonces viene la contraparte, algo que Jesús enseñó, y que es la parte donde podríamos decir, espérate hermano, no es rápido, no le prohíbas a nadie nada, está bien eso que hace aquel, está bien, espérate, ¿será que está bien todo así? Y que todo funcione bien. Mira Mateo capítulo 7, este es el Señor Jesús dando su sermón del monte, que ya lo hemos estudiado, que ya se ha enseñado muchas veces acá. Mateo 7, podríamos decir uno de los versos más conocidos y que nos da una gran advertencia. Mateo capítulo 7, versículo 15, 16 y luego me salto al 20 y al 23. Dice así la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Y dice el 16, conocidísimo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Verso 20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo dice en el 21 al 23? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Espérate entonces. Señor, mira, allá le dices a Juan que no se lo prohíba, porque si echa demonios en tu nombre, pues es que está de tu parte. Pero acá me dice el Señor que en aquel día se le van a presentar muchos diciendo, Señor, pero si yo en tu nombre echaba fuera demonios, yo en tu nombre sanaba enfermos, yo en tu nombre predicaba, yo en tu nombre hacía esto y aquello, y en tu nombre, y decía Señor, 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 sí, cantaba bonito, pero nunca hizo la voluntad de Dios verdaderamente. Y entonces les declararé, eso lo dice Cristo en el 23, nunca les conocí. Les voy a explicar esto. ¿Cuál es la idea? Esa persona a la que Juan le prohíbe que eche fuera demonios era una persona que Cristo sí conocía. Y por eso le dijo a Juan, no se lo prohíbas, porque si lo está haciendo en mi nombre,
no es que le dio a entender o le dijo, yo lo conozco, Juan, no, o yo sé hasta su nombre. No, simplemente digo, es que si lo está haciendo mi nombre es por nosotros, no está en contra mía. Él no va a hablar mal de mí. Pero el Señor en el Sermón del Monte advierte que muchos, no uno o dos, hermano. El verso 22 es claro, 7:22. Muchos me dirán, muchos. ¿Quieres verlo como dice Mateo 24:24? Eso por lógica apunta al tiempo de la gran tribulación. Esa es una de las señales que habrá en la gran tribulación. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y cuando habla de los escogidos no habla de la iglesia, habla de los 144,000, porque eso va a ser la gran tribulación. Muchos falsos cristos, falsos ungidos, ahí viene el ungido de Dios, ese término es un falso Cristo. Falsos profetas. Eso lo enseñó Jesús, hermano. El que le dice a Juan, no se lo prohíbas. Entonces, Señor, ¿cómo cuadramos esto? Y aquí viene, hermano, una tercera cosa. Vimos primero el celo, la envidia, la competencia y el exclusivismo de los discípulos. Vimos cómo Cristo los corrige en el verso 50. Ahora vamos a ver esto, hermano. ¿Cuándo sí prohibirle y cuándo no? ¿Cuándo juntarse con una persona así y cuándo separarse de una persona así? La Biblia nos enseña mucho sobre esto. Y te lo quiero dar. Y te lo quiero dar, hermanos, en un preámbulo, hermanos, en donde Dios es maravilloso. Y a mí me sorprende, literalmente me sorprende, que esta porción exactamente llegue, exactamente días antes de un evento en donde vamos a estar unidos muchas iglesias. Primero Dios, el día martes 31, en una marcha y después en una oración masiva en el parque. Y no solamente aquí, eso es en todo el estado. ¿Sí? Día estatal de oración, ¿verdad? Se estableció el año pasado. El año pasado estuvimos, algunos se deben de acordar, ¿verdad? Bueno, hermano, ¿tú crees que sea casualidad que haya llegado? Yo no creo en las casualidades, yo creo en un Dios que nos quiere enseñar algo muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hermanos, a la luz de la Biblia, ¿cuándo? Vamos a usar la palabra prohibir. ¿Cuándo sí prohibir o cuándo la Biblia enseña a prohibir o a separarse de tal persona o de tal ministro o de tal agrupación y cuándo no? Porque la Biblia habla de ello. ¿Cuándo sí hay que prohibir o separarse? Vamos, cuando se predica un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Vamos rapidito porque vamos a ver varios textos. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y versículo 9. Dice la palabra del Señor, muy conocido, hace días lo vimos con los varones. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mi hermano, cuando tú no puedes juntarte, seguir y estar de acuerdo y participar en algo, cuando haya un evangelio diferente. Estoy hablando de evangelio, la doctrina, las buenas nuevas de la salvación. Cuando alguien te diga que para ser salvo necesitas guardar un día, con todo respeto, un evangelio diferente. Cuando alguien te diga que para salvarte necesitas comer tal cosa o dejar de comer tal cosa, un evangelio diferente. Para salvarte eso no, puede ser con otros propósitos, pero cuando habla de salvación, ese concepto, ya hay un evangelio diferente, hermano, por favor. Ahora, ¿qué es el evangelio? Es creer, hermanos, que la salvación es solo por Cristo, por lo que hizo en la cruz del Calvario, solo por gracia, solo por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y solo por una escritura que nos marca todo. Las famosas 5 solas que exactamente el 31 de octubre se van a recordar mucho, ¿verdad? Por lo que sucedió hace ya casi más de 500 años, es que en realidad
viene un evangelio o resurge el evangelio, porque ahí estaba, pero tristemente la iglesia no lo predicaba por tanta corrupción. Así que, ¿cuándo prohibir o separarse de alguien? Cuando se predica un evangelio diferente. Segundo, cuando se niegue una doctrina fundamental, como el de la Trinidad, el de la inspiración de las Escrituras, la divinidad de Jesucristo, la encarnación de Cristo. ¿Sí? Cualquier doctrina fundamental, una persona la niega, húyele, sepárate. Y mira cómo lo dice segunda de Juan, muy conocido igual, porque se ha citado acá y se ha explicado. Segunda de Juan, es una carta nada más, versículo 7 al versículo 11. Segunda de Juan 7 al 11, dice la palabra del Señor: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Oiga, ¿qué es lo que no confiesan? No creen que Jesucristo ha venido en carne, que se hizo totalmente hombre. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, dice el 9, y no persevera en la doctrina de ¿quién dice, hermano? De Cristo. ¿Cómo dice ahí? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo, dos de las personas de la Trinidad. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dígalo conmigo fuerte, hermano, dígalo. No lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa de sus obras malas. Así que dile al que está a tu lado, no lo recibas en casa. Cuando viene metiendo atalaya, pase usted, no quiere un vasito de agua. Al pastor le invitas un vaso de agua, pero pase ahí rapidito. Hermano, no es broma, no es broma. No le digas bienvenido. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No me hagas caso a mí, hazle caso a la palabra, porque está llevándote veneno. No, hermano, pero hacen una buena obra. ¿Qué buena obra? Ellos llevan veneno, comida envenenada. Si alguien niega, oiga bien, si alguien niega a Dios, el tal, él es el anticristo. No lo recibas, no lo recibas, no le digas bienvenido, vas a participar de sus obras malas. Así que hay ocasiones cuando, no nada más prohibirle, te lo voy a prohibir, no te va a hacer caso, pero simple y sencillamente no voy a juntarme con una persona de ese tipo. Judas versículo 3 y versículo 4. Mira, Epístola Universal de San Judas Apóstol, verso 3 y verso 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, o sea, nuestra salvación debe ser común. Cualquier iglesia cristiana que crea lo mismo que tú y que yo con respecto a la salvación, es nuestro hermano en Cristo, independientemente de la denominación. Dice ahí, de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, verso 4, han entrado encubiertamente. ¿Cómo entran? Disfrazaones, encubiertos. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan ¿a quién? A Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo yo me voy a separar? Cuando alguien niegue la soberanía de Dios, niegue a Dios, el Dios soberano, o niegue a Jesucristo. No, hermano, pero tienen cosas parecidas a nosotros. Nel, no son hermanos, ni primos llegan. No son hermanos, no son. Se oye fuerte, pero esta es la verdad. Entonces el asunto allá que dijo Jesús era un caso que él conocía, pero no es que cualquier persona así no viene. Y dice que predica el evangelio, evalúa antes de eso. Por algo Juan, primera Juan capítulo 4 decía, no, y también Santiago, hermano, muy claramente, prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? No creáis a todo espíritu. No lo creas, no lo creas. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Otra causa más, por la cual sí podemos prohibir o separarnos. ¿Cuándo?
cuando sean personas que causen división. Romanos 16, versos 17 y 18. Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de ¿qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice ahí el Señor, hermano? A través de su palabra, que te juntes con ellos. No, no importa, hermano, hay que juntar. No, que te apartes de ellos, porque tales personas, dice el 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quienes. Espero que no haya ningún ingenuo aquí, porque a quienes sí pueden engañar estos mentirosos es a los corazones ingenuos. Pero el corazón que se alimenta y estudia la palabra y la analiza a fondo no va a ser engañado. Pero mira, apártese de ellos. ¿De quiénes? De los que causan división, de los que causan tropiezo en contra de la doctrina bíblica, de la sana doctrina. Hermano, con todo respeto, siempre vamos a luchar. Nos gusta la unidad, pero hermano, nunca podemos poner en riesgo la verdad en favor de la unidad. Porque si alguien va a pisotear la verdad o va a estar en contra de la verdad o de la sana doctrina, es preferible entonces separarse. Dios nos libre de caer en algo así un día acá. Pero si un día acá tuvieras, hermano, que te está enseñando una doctrina antibíblica, totalmente en contra de la palabra, sal huyendo de Monte Sinaí, aunque te caiga re bien el hermano Adrián, el pastor Jorge, huye si aquí te empezamos a predicar algo distinto a lo que la Biblia enseña. Porque a quien tú tienes que seguir es a Cristo y su verdad, no a hombres. Dios nos libre de que un día hagamos algo así. Y digo esto con respeto porque por ahí hay personas a veces en las redes que dicen que por ahí nosotros ya hemos dejado X doctrina, pero dicen la doctrina de un movimiento. Nosotros no hemos dejado la doctrina de Cristo ni la doctrina de la Biblia. Y eso nos debe dar la seguridad de tener la confianza de que tenemos las bases para vivir un cristianismo correcto a la luz de las Escrituras. Pero aquí habla de apartarse de los que causan tropiezo en contra de la doctrina que habéis aprendido. Por lógica, tengo que ver si mi doctrina que he aprendido está correctamente basada en la Biblia. ¿De quiénes más te debes de separar y prohibir, hermano? De los líderes y pastores tranzas. Así le puse, para que no se oiga tan feo. Porque si se dice ratero se oye feo. Mejor tranza, ¿verdad? Está mejor así. Bueno, 1 Timoteo 6, 3 al 5. Textos conocidos. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, óigalo, hermano, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hay que checar siempre esto, que esté basada en la Biblia. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cómo dice el verso 4? Está envanecido esa persona que no se sujeta a la palabra. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias, dice el 5, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, ¿cómo que la toman? Dice ahí, como negocio, como fuente de ganancia. ¿Y qué dice? Síguelos, hermano. No hay problema. No. Si él está rayito a perder, busca que además que tú no lo hagas. ¿Cómo dice al final? Apártate de los tales. Y me gusta como dice de los tales, de esos condenados, de esos desgraciados, porque esos están haciendo una obra muy perversa y mala. Entonces, no es de cualquiera. No, yo tengo que evaluar cuál es la intención. Yo sé y creo que el Señor conocía a ese que echaba fuera demonios, que no cobraba por echar fuera demonios. Que no le decía, hey, ven, pacta, tu promesa, trae aquí tu ofrenda y te echo fuera el demonio. O para esto y entonces te lo sano. Digo, tristemente, decía alguien por ahí, en los tiempos de la Reforma se vendían indulgencias.
¿Sabes que por eso fue la causa por la cual se separó Lutero y clavó las tesis y vino la Reforma Protestante? ¿Sabes que hoy tristemente muchas iglesias venden milagros? La Iglesia Católica vende agua bendita, con respeto. Muchos acá venden aceite orado. Digo acá, dentro de las líneas evangélicas. Pacta por tu milagro. Con todo el respeto, pero la gran verdad se tiene que decir. Maratónicas donde ofrendas, así son las listas de las peticiones, pero también. Pregúntenle a mi mamá cuando estaba enferma Marianita, si no mandó su billetón para allá porque quería un milagro para la niña. En la desesperación la gente no sabe lo que se atreve a hacer por un milagro. Se aprovechan de la necesidad. Y Dios hace milagros. Yo creo que Dios hace milagros, pues no cobra por ningún milagro. Amén. Cristo sabía que ese hombre que echaba fuera demonios no lo hacía por dinero y por eso no se lo prohíba. Si Jesús, que lo sabe todo, sabía que era por lana o por otro motivo, de seguro le hubiera dicho sí, prohíbanselo. Mira, hermano, una razón más por la cual puedes separarte y hay que separarse y prohibir. Hermano, Apocalipsis 2:2. Note este dato que el Señor menciona, hermanos, de una de las 7 iglesias de Asia y tiene que ver con la famosa iglesia de Éfeso, hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Es un mensaje a la iglesia de Éfeso. Le dice: yo conozco tus obras. Tenía un error terrible, había dejado su primer amor, pero mira lo que le alaba: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y oiga qué dice después: y has probado a los que se dicen ser ¿qué? Apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermano, huye de cualquier movimiento, con todo respeto, apostólico y profético que está en boga hoy en día, porque se dicen ser apóstoles sin serlos. El fundamento de los profetas y los apóstoles se estableció en las Escrituras. Hoy hay ministerios, ¿verdad? Si tú quieres equivalente a ello, que lo hemos explicado muchas veces: misionero, el predicador, ¿verdad? Pero como tal, en el estilo de lo que había en el Antiguo Testamento y en el tiempo de los apóstoles, ya no los hay. Ya no los hay. La Biblia lo enseña claramente eso. Esa es la postura, ¿verdad?, que acá se enseña en Monte Sinaí. Pues aquí, ¿de cuándo sí? Cuando alguien, ahora, no le dijo Juan: Señor, es uno que dice que es apóstol. No. Es uno que echa fuera demonios. No es que se llamaba apóstol o que decía: no, yo soy profeta y vaticino acerca del futuro. No, era uno que simple y sencillamente, ¿verdad?, desarrollaba un ministerio de exorcismo, de echar fuera demonios. Y una más, hermanos, por la cual sí hay que separarse o prohibir. Y está en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 y versículo 14. Y este es bien interesante. Es conocida igual, ¿sí?, aunque quizás no tanto como las otras. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Mire el texto, hermano, y mire lo que dice la palabra del Señor. Pero os ordenamos, Pablo está diciendo: yo les ordeno, como la autoridad que tenía el siervo de Dios, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. Ay, aquí la cosa se pone fuerte, hermano, porque no nada más está hablando de un predicador. De todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Que os apartéis. Que anda desordenadamente y no anda según las enseñanzas. Por eso algunos creen que sí se refería a algún hermano que desarrollaba algún ministerio. Mira cómo dice el versículo 14. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este, ¿cómo dice ahí, hermano? No lo digo yo, porque es que a veces me ven como mala, tan como espantado. No, yo estoy nada más leyendo la Biblia, hermano. A este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero óyelo, 15. Mas no lo tengas por enemigo, sino amonéstale como hermano. Oh, bien interesante.
alguien que tiene algún problema doctrinal. Y te lo voy a explicar así rapidito, sin tardar tanto. La carta de Tesalonicenses, tanto la primera y segunda, hablo acerca mucho tanto del rapto como de la segunda venida del Señor. Pues ¿qué crees que pasaba? Que había muchos por ahí que andaban diciendo, unos que ya había venido el Señor, y otros que ya estaba tan cerca la venida, que ya había que dejar de trabajar, y se dedicaran a la organacería, y quizás a pedir ofrenda, apóyame hermanito, ya no trabajaban, varios de ellos ya no trabajaban. Por eso ahí hay un verso que dice, el que no trabaja y que no coma, porque eso lo estaban enseñando a algunos, dejen de trabajar. Oye, ya está la guerra entre Israel y los palestinos. Ya el Señor no tarda en venir, ya deja tu trabajo. Ya renuncia a la planta, renuncia, deja de trabajar. ¿Y de qué vas a comer, papito? Porque la Biblia dice el que no trabaje no coma. Habían quienes andaban enseñando eso, a eso se refiere. Dice, ¿saben qué? Hey, señálenlo. No se junten con él para que se avergüence. Pero no lo tengas por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Da a entender que era alguien de la iglesia que por ahí estaba infiltrando esa enseñanza errada. Vamos a la Biblia para ver ahora algo más. Hermano, ya nos dijo con quiénes sí prohibirle o separarnos, porque la Biblia lo dice muy claramente. Pero sabes que también la Biblia enseña de casos como el Señor mencionó, cuando no debe uno de separarse o prohibirle. Vamos a uno. ¿Sabes cuándo? Cuando prediquen el evangelio, aunque lo pudieran hacer por otra causa. Vamos rapidito. Filipenses 1, 12 al 17. Acuérdense, ¿de dónde estamos sacando esto de que el Señor le dijo a Juan, no se lo prohibáis? ¿Cuándo no lo vas a prohibir? Filipenses 1, 12 al 17 dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y como dice el 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hablar la palabra, van a predicar la palabra. Y como dice el otro verso, el 15, algunos a la verdad predican a Cristo. ¿Por qué lo predican? Por envidia y contienda. Pero hay otros que lo hacen de buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, casi como para hacerle la vida imposible a Pablo. 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y dice el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué predican a Cristo mucho? Ya lo vimos. Dijera alguien una ocasión, ¿por qué te dedicaste a esto? Le decía, sí, que ya no tenía yo de qué alimentarme, de qué comer. Dice, me dediqué a hacer un... En verdad, hay quienes predican por ganar. Hay quienes predican por competencia, para competir, a ver si lo hago mejor que el otro. Hay quienes predican por envidia. Hay quienes predican por hacerle la vida imposible a otros, que en este caso lo hacían algunos con Pablo. Pero dice Pablo, no importa, están predicando a Cristo. El motivo, la causa, la razón por la cual están predicando pudiera variar, pudiera ser distinta. Hermano, pero si están predicando el evangelio, ya el Señor va a juzgar por qué causa lo hacen. Ese es un caso especial. Y es claro Pablo, él no dice, hey, prohíbanselo eso. No. Que prediquen por el motivo que quieran. Y esa es la gran verdad, hermano. Te voy a poner un ejemplo muy bonito que hay cuando no hay que separarse o prohibirle ya o ya acabarlo. No. Hechos 18 es uno que a mí me gusta mucho, hermano. 18, 24 al 28, que igual se ha enseñado mucho. Hechos capítulo 18, versos 24 al 28. Lo voy a leer completo para que le entendamos el asunto.
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, cheque sus cualidades, elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero ¿qué dice ahí, hermanos? Al final, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, un matrimonio que había estado con Pablo, lo tomaron aparte a Apolos, que era un buen predicador, efusivo, pero tenía un detallito doctrinal. Lo tomaron aparte, les pusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya, o sea, pasar al otro continente, al continente europeo, porque eso pasó en Asia, hermano, Éfeso es Asia, iba a pasar a Europa, queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron, no se lo prohibieron, le animaron, y no nada más eso, sino que escribieron una carta a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, o sea, Apolos, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Así que, ¿cuándo no separarse y prohibirle a alguien? Cuando tenga algún error, y puede ser hasta un error doctrinal, pero no es un error fundamental, primario, de una doctrina cardinal. No, es un punto secundario, que Priscila y Aquila lo agarraron, le explicaron bien y después ellos mismos lo animaron para que siguiera predicando. No siempre le vas a prohibir a alguien, no, a veces hay que corregir, a veces hay que instruir para que entonces siga haciéndolo y lo haga de una mejor manera. Este ejemplazo que da Priscila y Aquila deberíamos de aprenderlo todos, hermano. Y es importante atrever a hacerlo. Tú puedes a veces encontrar que yo podía haber dicho algo malo o hasta algún error. ¿Sabes qué? Tú puedes acercarte y decir, ¿sabes qué, hermano? Disculpe, pero creo que esta enseñanza la enfocó mal o tuvo un... O sea, puedes decirlo, claro que sí. Priscila y Aquila, si tú lo quieres en nivel de escalafón, estaban acá. Óyelo bien, pero ellos vieron la necesidad, sabían algo que Apolos no sabía. ¿Sabes de qué tamaño era Apolos, espiritualmente hablando? De un nivel en que en Corintios unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. O sea, Apolos tenía gente, le caía bien a la gente, predicaba bonito, era fervoroso, pero tenía un detalle doctrinal. Pero no se lo prohibieron, sino Priscila y Aquila lo agarraron, le instruyeron para que pudiera ir a otro lado y le animaron. Y escribieron una carta que lo ayudaran, hermanos, porque era un siervo de Dios. Te das cuenta que hay cosas que sí se pueden corregir. Ahora, hay que aclarar, Apolos era enseñable. Podía ser discipulado. Hay quienes, no, que tú me vas a enseñar a mí. Tú, Priscila y Aquila, a mí. No sabes quién soy yo. Yo soy el gran Apolos. No, Apolos, por lo que da a entender, fue humilde y aceptó el consejo. Y recibió la enseñanza y fue instruido para que pudiera ser ministrado. El gran problema con algunos es que no les gusta que les señalen sus errores. Y ahí es donde está el detalle. Y una más, pueden haber muchas más, pero te doy una más de cuando no separarse o prohibirle a alguien. Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 10. Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 10. Y yo sé que este tipo de mensaje a veces puede pegar fuerte, hermanos, pero es importante que entendamos estas dos verdades. Cuidado con irnos a los extremos, de ser exclusivistas y hasta sectarios. No, somos la única iglesia que tiene salvación y doctrina correcta. No, mi hermano, no. Hay muchos hermanos en Cristo en distintas denominaciones acá, ¿sí? Y el día martes nos vamos a unir con ellos a levantar clamor. Unos van a orar en formas que a ti no te va a gustar. Y van a cantar en formas que a ti no te va a gustar quizás. Y van a pasar a administrar pastores que quizás oren de forma que a ti no te agrade. Hermano, pero al fin de cuentas somos hermanos en Cristo, en la parte fundamental. Esa parte nos tiene que ayudar a entender esta verdad. Y simple y sencillamente, por eso hasta mandas a hacer, por favor, no vayas a hacer que veas por ahí cualquier azul y digas, no. El que azul tiene que decir soy Monte Sinaí, porque no te vayas a ir con otro que es azulito y se amarra. No, tampoco es eso. No quiere decir que, no, ya me junté con otro. No es tanto la idea esa. Es simplemente para tener una identidad, hermano. Pero por favor,
lo que queremos es eso, estar consciente, hermano, de que vamos a estar en un evento en donde hay distintos. El año pasado lo vieron, ¿verdad? Y quizás van a haber formas que a ti a lo mejor no te parezca, que uno simplemente no vayas con una actitud crítica. Vamos a adorar a Dios, vamos a orar, a clamar, a unirnos, hermano, y a tratar de dar un mensaje de unidad, ¿verdad? Para un mundo y para un pueblo que tristemente necesita, ¿verdad?, conocer más la verdad. Porque mira lo que vamos a encontrar ahora en Gálatas, capítulo 2, versículos 3 al versículo 10. Voy a leer toda la porción. Dice ahí la palabra del Señor, hermanos. Pablo, te doy el preámbulo. Pablo tiene que ir a Jerusalén, va con Bernabé, lleva con él a Tito, ¿sí? Porque va a rendir un informe allá, ¿verdad?, de lo que está haciendo en sus viajes misioneros. Porque acuérdense que a Pablo lo levantó el Espíritu Santo lo apartó junto con Bernabé para hacer un trabajo ministerial. Así que regresan a Jerusalén y van al concilio de Jerusalén, a una junta de pastores, ¿sí? Bueno, dice el versículo 3, 2:3 de Gálatas. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a ¿qué dice ahí? O sea, a Tito, yendo con Pablo, no lo obligaron a circuncidarse porque era griego, no era judío. Y dice el 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Oiga bien. Para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. ¿Qué es lo que nunca estaba Pablo dispuesto a dejar? La verdad del Evangelio. ¿Qué es lo que nunca iba a cambiar por nada? La verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Nunca la cambies por nada, mi hermano. Y dice ahí, pero los que tenían reputación de ser algo, y es fuerte esto que Pablo dice, hermano. ¿Quién crees que tenían reputación de ser algo, hermano? Dígame los nombres, tú lo sabes. No le tengas miedo, si no va a tener la Pedro, Jacobo, Juan. Sí, hermano, se está refiriendo a los apóstoles, a la directiva ministerial allá en esa junta. Es más, si tú has leído el capítulo 15 de Hechos, ahí está esa junta, léela, vas a ver cómo se armó el asunto. Habían ido judíos a acusar a Pablo que no estaba enseñando la doctrina correcta, porque querían que enseñara el judaísmo, el legalismo, pues. Y Pablo estaba enseñando la gracia. Y dice la Biblia, hermano, los que tenían cierta reputación o tenían reputación de ser algo, mira qué fuerte, lo que hayan sido en otro tiempo no me importa, dice Pablo. Dios no hace excepción de personas. A mí, dice, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Y puede ser que hayan estado los miembros del Sanedrín por ahí. A ellos se refería, creemos, podía ser mayormente. Y a sacerdotes. Dice el 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ¿qué quiere decir? Pablo iba a predicar a los gentiles, que son incircuncisos, y Pedro le iba a predicar a los judíos, que son circuncisos. Pues, dice el 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados, ¿cómo? Como columnas, o sea, era la parte fundamental de la iglesia primitiva. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Cuando no separarse y prohibirle, cuando no nos obliguen a circuncidarnos, cuando no nos obliguen a guardar la ley, podemos seguir adelante. Cuando no nos obliguen a someternos a doctrinas de hombres que no son doctrinas de Dios o que no están claramente en la palabra de Dios.
Dice ahí, no nos sometimos porque no nos vamos a someter a algo que no esté conforme a la verdad del Evangelio. Si está conforme a la verdad del Evangelio, nos sometemos. No está en el Evangelio, no nos sometemos. Eso está diciendo. ¿Cuándo no nos vamos a separar? Cuando nos den la diestra, entendiendo que tenemos una misión o un ministerio, una función dedicada a salvar a gentiles, como decía Pablo ahí, mientras que Pedro, su plan era salvar a judíos. La Biblia es muy clara, hermano, pero aclaro, eso no quiere decir que todo Pablo iba a quedar charrito y calladito cuando viera. No. Tú puedes leer el resto de Gálatas, versículo 11, no me da tiempo ya, porque esta chicharra ya me ha sonado 2 veces. Pero no te imagines que le pongo, le pongo de a 20 para que vaya yo midiendo más o menos. Hermano, pero ponga atención. ¿Sabes qué pasó después? Bueno, versículo 11, ¿lo pones, Chuy? 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué dice Pablo, hermanos? ¿Qué tuvo que hacer? Le resistí cara a cara porque era de condenar. Y ya me detengo ahí. ¿Sabes cómo llamó Pablo a Pedro en esa ocasión? Hipócrita. De ese tamaño es el asunto. Y eran los santos apóstoles del Señor. A veces hay situaciones donde hay que pararse firme y defender la verdad del Evangelio, porque lo que estaba haciendo Pedro estaba dañando a gentiles y hasta Bernabé se lo arrastró, que era alguien que iba con Pablo. Hermano, era un asunto fuerte y él dice, si es verdad, tenemos libertad y hay puntos. Yo sé que a ti no te gusta comer puerco, Pedro, ¿sabe qué? Pero ¿por qué cuando no están los judíos hasta te embarras la mano del chicharrón? Pero ya vienen los judíos y te apartas y hasta no se juntaba ya con ningún gentil. Claro que Pablo lo molestó y se le dijo la verdad. ¿Sabe qué? La está echando a perder horrible. Ahora, esa es la verdad. Hermano, esa es la triste realidad de los discípulos que muchas veces quisieron ser exclusivistas, entrar en competencia. Si nosotros no pudimos y él sí puede, vamos a prohibírselo. Qué triste, ¿verdad? Envidia porque él sí puede y nosotros no. Celo, y es un celo enfermizo. Ojalá tengamos un celo pero conforme a la palabra, conforme a las escrituras, un celo sano, pero no un celo enfermizo, hermano. Dios nos ayude y nos limpie nuestros corazones. Y cantamos hace un rato, enséñame a amar, enséñame a ser como tú, Señor. Haz mi carácter más como el tuyo. Señor, yo sé, nosotros no somos omniscientes. Y no sabemos con qué motivo y con qué intención alguien está predicando, haciendo tal cosa. Hermano, pero bueno, no podemos llegar al punto de juzgar y omitir un juicio cuando no sepamos la verdad. Abstente llegar a un grado de ya emitir un juicio, mejor dile al Señor, Señor, tú conoces tal situación, ayúdame a respetar a esa persona, a ese ministerio, ¿verdad? Pero ya viste cuándo sí te tienes que separar. Y a veces las separaciones duelen y ves cosas cuando hay cosas que de plano no son soportables. No es correcto seguir, porque entonces, ante los ojos de Dios, un día vas a llegar y te acuerdas de aquel dicho, te iba a decir el Señor. ¿Te acuerdas de cuál? ¿Cuál? Ese, que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, papito. Tú no la mataste, pero tú le agarraste la pata. Y te hiciste el tontito cuando veía que el otro la estaba matando. Porque, hermano, si tú vieras que aquí algo estamos haciendo mal, es tu deber como miembro de la iglesia venir y hablar conmigo. Si estoy mal en algo, si en algo, ve con el pastor Jorge, ve con cualquiera ministerio, con Julio, con cualquiera que ministra. Hermano, corrígenos, porque para eso es la iglesia, para ayudarnos unos a otros. No somos perfectos. Pero, hermano, cuidado con tener ese exclusivismo, ese celo envidioso. ¿Por qué digo esto? Porque tristemente, aquí estamos hablando de ministerio. Viene una próxima velada, no es este sábado, es dentro de 8 días. A veces lo hemos platicado acá. ¿A quién le toca la velada? A tal departamento. Los de los otros departamentos no vienen, porque solo le toca a tal departamento. ¿Quién te dijo que la velada es de un departamento, hermano? La velada de oración es para todos nosotros.
Nadie se la debe de perder. No que, no, pues, es que ellos sí, es verdad, ellos se encargan de las oraciones, pero todos los demás tenemos que estarlos apoyando. Ojalá y le salga mal la velada para que la mía esté más bonita. Estamos trabajando para el diablo si tenemos ese pensamiento. Imagínate el lector, ojalá y no dirija tan bien la hermana que dirigió hoy para que mi dirección del otro día esté mejor, más chida que esa. En verdad, hermanos, a veces nos surge el demonio casi que traemos dentro, entrando en competencia. Lo decíamos el día domingo, hermano, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No, hermano, mira a tu hermano como superior a ti mismo, que haya en todos nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ponte de pie y que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude y le decía yo creo firmemente que es de Dios. Tenemos un preámbulo, una actividad que creemos que va a ser de bendición. Vamos a ir, vamos a participar en la marcha, hermanos. Al ratito se va a poner exacto el horario y todo. Y la idea es estar ahí hasta terminar. Aprovecha, aparta tu tiempo, pide permiso y vamos, hermanos, juntos para poder pasar un bonito tiempo ahí de unidad. Y a lo mejor vas a encontrar hermanos a los que tú conocías en alguna otra iglesia y salúdalo, hermanos, qué gusto verte. Somos hermanos en Cristo. Sí, y vas a encontrar presbiterianos, y vas a encontrar bautistas, vas a encontrar carismáticos, vas a encontrar hermanos, espero que no encuentres brujos, porque no creo, ni testigos, ni mormones, no. Y bueno, no sé, católicos no, pero hermanos, ¿sí me entiendes? Vamos a hacer lo que nos corresponde, adorando a Dios, alabando a Dios, ¿verdad? No, pero es que se lo va a cerrar. Tú concéntrate a disfrutar y a darle la gloria a Dios y creo que va a ser de bendición. Acuérdate siempre de este pasaje. ¿Se lo prohibimos? No. Deja que lo haga como quiera. Tú hazlo a como el Señor ponga en tu corazón y a como lo sabes hacer. Señor, gracias.